Fue vendida como castigo, pero él la miró con respeto. Cuando un padre decide que su hija es un objeto de cambio, el silencio duele más que los gritos. Suscríbete ahora para no perder ninguna historia que toca el alma. Nunca olvidaré el sonido de las botas de mi padre arrastrándose por el suelo de la hacienda, mientras su voz, cargada de desprecio, pronunciaba mi nombre como si fuera una maldición. Ya no me sirves, Clara. Alguien tiene que pagar por tus errores. Yo no entendía de qué errores hablaba. No había amado a nadie, no había deshonrado su apellido. Solo había nacido mujer en un lugar donde la ternura era considerada debilidad. Me llevó al patio, donde el sol caía implacable sobre las piedras ardientes. Allí, de pie, me esperaba un hombre alto, de mirada impenetrable. Su ropa era sencilla, sin adornos de hacendado, pero su porte hablaba de alguien acostumbrado a mandar sin alzar la voz. Mi padre me empujó hacia él como quien entrega un saco de trigo. «Te la doy, con esto quedamos en paz». Ni siquiera me preguntó si estaba de acuerdo. Nadie lo hizo. Sentí el calor del rostro encendido de vergüenza. Quise hablar, defenderme, suplicar, pero mis labios temblaron sin sonido. Fue entonces cuando sus ojos me miraron por primera vez. No había lujuria, no había burla, solo un silencio profundo, como un espejo donde mi dolor quedaba reflejado. Aún así, el miedo me consumía. Yo no sabía qué destino me esperaba en manos de aquel extraño. El viaje fue largo y silencioso. Yo iba sentada en la parte trasera de una carreta, rodeada por sacos de maíz. Nadie me hablaba, y yo no me atrevía a preguntar nada. El hombre que ahora era mi dueño, porque así lo sentía, montaba a caballo al costado, siempre erguido, siempre distante. En el camino, el viento me traía el olor a tierra húmeda y a libertad, pero yo solo sentía el peso de mi propia humillación. Cuando llegamos a su hacienda, no encontré el lujo que imaginaba. Era un lugar austero, rodeado de árboles viejos que parecían guardar secretos. No había criados que corrieran a recibirlo, ni mujeres que lo esperaran en la puerta, solo un perro viejo que movió la cola al verlo. Me condujo a un cuarto sencillo, con una cama de madera y un crucifijo colgado en la pared. «Aquí estará segura», dijo con voz grave, y luego se marchó sin mirarme más. Esa noche no esperaba que en cualquier momento entrara a reclamar lo que mi padre le había vendido, pero las horas pasaron y solo escuché el sonido lejano de sus pasos y después el silencio. Era un hombre extraño. Su presencia imponía respeto, pero no miedo, y eso, de alguna manera, me confundía más que si hubiera sido cruel. Los días comenzaron a pasar con la lentitud de un suspiro atrapado. Él se llamaba Esteban. Apenas hablaba, apenas comía en mi presencia. Cuando yo trataba de servirle en la mesa, bajaba la mirada con discreción, como si temiera incomodarme. Nunca intentó rozar mi mano. Nunca insinuó que debía compartir su cama. Era como si, para él, yo no fuera una deuda pagada, sino algo más que no podía definir. Sin embargo, el peso de mi vergüenza seguía allí. Por las noches me quedaba despierta mirando el techo, recordando las palabras de mi padre. Con él aprenderás a obedecer, Clara. Con él pagarás lo que me debes. Y aunque Esteban no me trataba con dureza, el dolor de haber sido entregada como mercancía me mordía el alma. Me preguntaba por qué alguien como él aceptaría semejante trato. ¿Qué ganaba con comprar una mujer que no deseaba? Una tarde, mientras lavaba ropa junto al pozo, lo vi observándome desde la distancia. No era una mirada invasiva, era profunda, como si buscara descubrir algo que ni yo misma sabía.
En sus ojos había un respeto inexplicable, casi incómodo. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era invisible. No entendía sus silencios, pero empezaban a despertar en mí una curiosidad peligrosa. Con el paso de las semanas, los silencios entre nosotros empezaron a llenarse de algo que no podía nombrar. No era amor todavía. Era una ternura contenida, un lazo invisible que crecía sin permiso. Esteban nunca me pidió nada, pero a veces dejaba pequeños gestos que parecían susurrar algo más. Una manta doblada junto a mi puerta en las noches frías, una taza de café caliente esperando en la mesa al amanecer. Una tarde de lluvia, mientras yo recogía la ropa mojada, resbalé y caí. Él apareció de inmediato, me ayudó a incorporarme y sus manos rozaron las mías. Fue un instante, apenas un segundo, pero sentí un temblor que recorrió todo mi cuerpo. Nos miramos, empapados por la tormenta, y algo en sus ojos me dijo que también lo sentía. Sin embargo, dio un paso atrás, respiró hondo y solo dijo: «No temas, Clara, aquí nadie te obligará a nada». Fue entonces cuando comprendí que ese hombre cargaba un secreto. Había en él un peso de dolor, de renuncia, de algo que lo mantenía distante por honor, no por desinterés. Y aunque mi corazón empezaba a latir con fuerza cada vez que lo veía, sabía que cualquier sentimiento entre nosotros estaba condenado. Yo seguía siendo, a los ojos del pueblo, la mujer que mi propio padre vendió, el hombre que la compró sin tocarla. Creí que mi pasado quedaría sepultado en aquella hacienda silenciosa, pero los rumores siempre encuentran el camino para herir. Una mañana llegaron a caballo 2 de mis hermanos, enviados por mi padre. Entraron sin pedir permiso, con la soberbia de quien cree que todo le pertenece. Se burlaron de mí, diciendo que lucía más dócil de lo que recordaban. Me señalaron como si fuera un animal amaestrado, y delante de Esteban dijeron la frase que me rompió por dentro. ¿Qué se siente, hermanita, ser pagada como una deuda? ¿Ya aprendiste a servir como debe hacerlo una mujer vendida? Yo quise desaparecer. Esteban los escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. No respondió a sus provocaciones. Solo les pidió que se marcharan. Pero antes de irse, mi hermano mayor escupió a mis pies y susurró: «No olvides que sigues siendo de nuestra sangre. Él solo te tiene prestada». Y se fueron dejándome temblando. Aquella noche lloré en soledad. Pensé que Esteban, después de escuchar todo, me miraría con lástima, o peor, con desprecio. Pero en lugar de eso, vino hasta mi puerta y sin entrar, habló con voz serena: «Lo que ellos digan no define quién eres. Aquí no eres deuda ni castigo. Eres libre». Y luego se marchó, dejándome con un nudo en la garganta. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. ¿Por qué un hombre como él aceptó la vergüenza de recibirme como pago? Había una razón oculta, algo que aún no sabía. Al día siguiente, todo parecía en calma, pero Esteban había cambiado. Su silencio ya no era distante, sino protector. Lo vi trabajar desde el amanecer, reparando cercas, cuidando el ganado sin una queja. Y en cada gesto suyo había una dignidad que contrastaba con la crueldad de mi propia familia. Era como si él me estuviera enseñando sin palabras que la verdadera fuerza no necesita gritar. Una noche, mientras encendía una lámpara en la cocina, lo vi entrar con una herida en la mano. Se había cortado con un machete. Corrí a buscar un paño limpio para vendarlo, y en ese instante nuestras miradas se encontraron tan cerca que sentí que el aire se detenía. Quise agradecerle por todo, por no humillarme, por no tocarme, por cuidarme sin pedírmelo. Pero las palabras se atoraron en mi garganta.
Él solo sonrió levemente, esa sonrisa tímida que parecía un suspiro, y dijo: «No tienes que agradecerme nada, Clara. No estoy aquí para tomar, estoy aquí para devolver». No entendí del todo lo que quiso decir, pero algo en mi corazón supo que detrás de esa frase había un pasado compartido que yo desconocía. Algo que lo unía a mi destino mucho antes de que mi padre me entregara como pago. Empecé a sospechar que este hombre guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Fue una mañana cualquiera cuando, al limpiar una vieja cómoda en el cuarto que él me había asignado, encontré una carta oculta bajo el forro del cajón. Era un sobre amarillento, con mi nombre escrito con letra firme. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había palabras que jamás imaginé leer. «Clara, si lees esto, es porque tu padre cumplió su amenaza. No creas que fui yo quien te compró. Yo solo acepté cargarte lejos de ese infierno para que no terminaras en manos peores. Le debía una deuda de gratitud por algo que hizo por mi madre, y él la cobró contigo. Pero no soy tu dueño. Soy solo un hombre que quiso protegerte como no pude proteger a mi hermana, que vivió lo mismo que tú. Perdóname por el silencio». Mis ojos se llenaron de lágrimas. El nudo de rabia y vergüenza que había llevado tanto tiempo se deshizo en un llanto silencioso. Él nunca me compró para poseerme. Me había salvado, cargando la humillación de ser visto como un hombre que recibe a una mujer como pago solo para evitarme algo peor. Cuando Esteban volvió esa tarde, no pude hablar. Solo lo miré con gratitud, con algo más profundo que cualquier palabra. Y en sus ojos, por primera vez, vi que él también sufría en silencio. Esa misma tarde, llegaron noticias desde el pueblo. Mi padre estaba enfermo, postrado, pidiendo verme. Al principio, no quise ir. ¿Qué podía decirle a un hombre que me había vendido como si fuera un animal? Pero Esteban, con su voz calma, me dijo: «A veces, el perdón no es para el otro, es para liberar tu propio corazón». Y lo acompañé. Lo encontré en su lecho, débil, con la mirada vacía. Cuando me vio, murmuró con voz rota: «Te entregué para salvar lo poco que quedaba de esta hacienda, pero en realidad lo hice por orgullo. Pensé que al deshacerme de ti, limpiaba mi nombre. Ahora entiendo que solo me ensucié más. Perdóname, hija. No sé de dónde salió la fuerza, pero tomé su mano. Por un instante recordé a ese padre que, en mis primeros años, solía cargarme en sus hombros antes de que el odio lo consumiera, y susurré: «Te perdono, no por lo que hiciste, sino por lo que yo necesito sanar». A su lado estaba toda mi familia, en silencio. Cuando me giré, Esteban estaba allí, mirándome con esa serenidad que me sostenía desde el principio. En ese momento entendí que él había sido mi verdadera familia desde que llegué a su vida. Y por primera vez sentí paz. Después de la muerte de mi padre volví a la hacienda de Esteban, ya no como una mujer vendida, sino como alguien que había recuperado su dignidad. Él nunca me pidió que me quedara, pero cuando lo miré, comprendí que no necesitábamos palabras. Su compañía era suficiente, su silencio hablaba por los dos. Con el tiempo, descubrí que en aquel lugar sencillo, sin lujos ni promesas, estaba todo lo que siempre había buscado: respeto, paz y un amor que no necesitaba cadenas. Esteban siguió siendo el hombre de pocas palabras, pero cada gesto suyo era una caricia al alma. No hubo matrimonio apresurado ni declaraciones teatrales, solo dos almas heridas que aprendieron a sanar juntas. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, sé que no fui salvada por un hombre. Fui salvada por la honra silenciosa de alguien que decidió tratarme como persona cuando el mundo me veía como objeto. Y eso cambió mi destino para siempre. Ahora que el tiempo ha pasado,
Comprendo que la verdadera redención no siempre llega con grandes gestos, sino con actos silenciosos que devuelven la dignidad a quien la perdió. Esteban nunca pronunció palabras de amor, pero cada mirada suya era un refugio, cada silencio una promesa. Me enseñó que no todos los hombres cargan cadenas de opresión. Algunos, con su respeto, sanan heridas que nadie más ve. A veces cierro los ojos y recuerdo el día en que mi padre me entregó como castigo. Era el inicio de mi ruina y, sin saberlo, también el inicio de mi libertad. Porque en ese camino de humillación encontré a quien, sin tocarme, me sostuvo como reina. Y aprendí que el perdón, aunque duela, es el único camino para soltar el peso del pasado. Si esta historia tocó tu alma, escribe en los comentarios. Mi silencio también merece respeto. Y no olvides suscribirte para escuchar más relatos que sanan y despiertan el corazón.